Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Este es su programa Excelencia Personal. Yo soy Nelly Canseco y me da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de su programa. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, bien. Aquí andamos. Saludos. Pues hoy con una invitada nueva que viene con un tema que resultará de mucho interés para todos nosotros. Ella se llama Ángeles Ardavín y te damos la más cordial bienvenida, Ángeles. Muchas gracias, Nelly. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Estoy contenta de venir a compartir y aprender con ustedes también. Qué gusto tenerte Muchas aquí. gracias. Pues gracias, Gerardo. Vamos a platicar un poquito de ti, ya nos dirás tú. Sí. Pero ella es especialista en neurociencias y sexualidad, trabaja con un equipo multidisciplinario, tiene una maestría en ciencias de la educación, lo cual, bueno, pues yo creo que hace muchísima falta hoy porque lo que necesita este país es que estemos mejor preparados y que se invierta realmente en una educación de calidad que forme seres humanos de bien. Claro. Y además, pues trabaja en un centro del cual ella preside, que es el CREDEI, de Crecimiento y Desarrollo Integral. Y pues nos viene hoy a platicar justamente las neurociencias que nos han estado preguntando mucho sobre este tema. Hay avances increíbles, es algo que día con día sale información novedosa y que además nos sorprende porque está relacionada con muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces nos vas a hablar de las neurociencias y la afectividad. Sí, así es, Nelly. Así que por donde quieras empezar, si nos quieres contar de ti o si quieres empezar con el tema, como tú prefieras. Bueno, pues yo primero soy esposa y mamá de 3 hijos. Mis hijos son universitarios, entonces he ido pasando pues todas las etapas de la educación con ellos. Y lo que a mí me impulsó a estudiar todo esto pues fue educarlos mejor, tratar de hacer de ellos personas de bien y al final pues educarlos para la libertad, ¿no? Para que ellos sean libres, elijan lo que ellos quieran hacer, pero que sepan que pues el desarrollo personal y la autorrealización del ser humano se da en el servicio a otros, en el encontrar un sentido de vida en lo que haces. Entonces, pues bueno, hoy ellos ya están universitarios y al pasar por todas estas etapas de vida he compartido con otras personas, con maestros, diferentes dificultades como mamá y también he compartido como maestra las dificultades de otros y como orientadora familiar y terapeuta de pareja. Entonces esto pues me ha permitido seguir aprendiendo. Y te ha llenado de experiencia porque pues tratar con personas no es que se saque de un libro, es saber realmente las dificultades que tienen las familias, ¿no? Así es, y a veces una cosa es la teoría, pero ya en la práctica, pues bueno, todos queremos ser los mejores padres y queremos educar lo mejor posible a nuestros hijos, queremos que sean felices, pero a veces pues no tenemos todas las herramientas, nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Exacto. Es uno de los mayores retos, ¿no? Así es. Y más como están ahora los chavos, que de repente los papás lo primero que queremos es dejarlos en la escuela, que se encargue otro, así sea la nana o la escuela o la televisión o las tabletas, y pues lo que menos quiero es hacerme cargo yo, porque no tengo idea por dónde entrarle. Y eso, abdicar de esa forma, pues es peor, ¿no? Claro, y ciertamente información hoy tenemos en todos lados, de hecho una cantidad de información que pues que tenemos que tener la capacidad de discernir qué información sí nos sirve, cuál no. Y si para nosotros eso crea a veces confusiones, para los niños que además tienen un cerebro totalmente permeable y moldeable, pues toda la información que les llega es demasiada, ¿no? Y no tienen esta capacidad crítica que los adultos se supone que tenemos, ¿no? Porque a veces también solamente respondemos impulsivamente, ¿no? Y sí, efectivamente, pues en todas las etapas de educación tenemos también que acoplarnos al mundo de hoy, porque es un mundo maravilloso, o sea, tener información es buenísimo, pero ciertamente toda esa información no garantiza la felicidad. Claro. Y no garantiza los valores en las personas. Entonces, y no garantiza ser certera, ni siquiera.
Claro. Porque te puedes encontrar información y no porque esté en internet quiere decir que es contundente o que tenga un respaldo científico atrás. Correcto. Y entonces podemos caer en trampas peligrosas. Y pues sí, digo, cuánta gente, cualquier cosita la busca en internet. Claro, eso es muy útil, nos ha facilitado muchísimo la vida. Me acuerdo cuando estudié en la universidad, pues era difícil todavía entrar al internet, tenías que ir a bibliotecas especializadas. Y sonaba y tú tenías que esperar, ¿no? Y ahora si no entras rápido estás desesperado porque no hay señal y porque y todo lo tienes la inmediatez, ¿no? De la información. Sí. Y los es chavos, otro mundo. Es otro mundo, pero además nuestros hijos ya nacieron con eso. Era. Bueno, yo puedo decir que los míos que son universitarios veo un mundo y una diferencia con los niños chiquitos de hoy, que usan la tablet desde los 12 años, desde los 2 años, y juegan ahí y le enseñan a los papás hasta configurarla. Es donde dices, pero ¿cómo es posible que le entienda mejor el niño de 3, 4 añitos que el papá o el adulto, no? Así es. Es todo un reto. Y está padrísimo porque la tecnología ha avanzado muchísimo. Lo que no está padre es la desinformación. Lo que nos ha deshumanizado realmente, porque nos hemos olvidado de cuál es el sentido de la humanidad, de cuál es la trascendencia como seres humanos y de lo que decías, de los valores que tenemos, que tanto se han perdido y que requerimos devolverlos a ser nuestros, de asimilarlos y realmente de darlos a cada uno de los miembros de nuestra familia, sobre todo pues hablando de los que están pequeños y están en formación, que todavía se empapan de todo lo que nosotros les demos. Y justamente así es como se construye la afectividad, gracias a esa presencia de mamá y papá en casa, ¿no? Claro, porque la afectividad no es otra cosa que aprender a relacionarse con los demás, aprender a quererme a mí mismo, a conocerme a mí mismo, para poder después conocer a los demás y poder relacionarnos con ellos, ¿no? Y la afectividad es todo lo que nos afecta, todo lo que las experiencias que tenemos desde que somos chiquititos, incluso desde el desarrollo intrauterino, cómo percibe el cerebro las sensaciones, los apegos, las relaciones con mamá y papá desde el desarrollo intrauterino, que van entrando estímulos por los diferentes sentidos hacia el cerebro y entonces hay una respuesta. Y desde entonces el niño en el vientre materno y por supuesto pues los primeros años de la vida muchísimo, como una esponja va percibiendo en todas las experiencias si se le quiere, si no se le quiere, si él es bueno, si es importante, si no es importante. Y el cerebro va reaccionando y va haciendo conexiones neurológicas que van a hacer que haya una respuesta en el niño. Y estas conexiones van a ser, depende de cómo él percibe una situación u otra, una experiencia u otra, una persona u otra, de manera positiva, como algo bueno, como un ambiente seguro, o de manera negativa, como algo alarmante o como algo de lo que me tengo que defender, como algo que amenaza mi persona, mi integridad. Entonces, imagínate que desde entonces se va formando nuestra capacidad afectiva y nuestra capacidad de relacionarnos con las personas cercanas y después, claro, en el kinder, en la primaria o en la escuela o en el trabajo, con otras personas, en relaciones sanas y no relaciones tóxicas. Oye, Ángeles, dijiste algo fundamental. ¿Qué pasa con el niño que desde temprana edad no se sintió amado y de repente llega a ser un adulto de 40, 30, 50, 60 años, sabiéndose no amado y que llora como si fuera ese niño de 5 años? Y que siguió atorado desde entonces en el tema de decir, pues no sé si me quisieron mis papás, o más bien pienso que mis papás no me quisieron. Entonces, ¿cuánto daño puede hacerle a un individuo, a un ser humano? Claro. ¿Y cuántos años de su vida, no? Claro, de hecho, justamente las neurociencias ya lo sabíamos por la experiencia, ¿no? La importancia que es la relación del niño con sus progenitores, que son papá y mamá, que son las primeras relaciones que él tiene, o algún cuidador que hace esta labor, ¿no? De cuidar y proteger al ser humano. Claro, que hace esa función. Claro, porque los seres humanos, siendo los seres más sofisticados de la Tierra,
somos los seres que nacemos más indefensos. Ujú. No podemos sobrevivir sin amor, o sea, sin esta relación, sin alguien que sabemos que nos cuida, que nos procura, porque eso es lo que nos permite sobrevivir. Esta sensación de seguridad y de saber que yo en el mundo puedo, puedo pertenecer, ¿no? Y puedo relacionarme y puedo aportar, etcétera. Que esto va siendo todo un proceso. Lo que decías, cuando el niño no se siente aceptado, querido, cuidado, el niño va a tener respuestas desde su cerebro a situaciones amenazantes. Dependiendo del carácter del niño, puede ser que el niño reaccione de una manera agresiva, o puede ser que el niño reaccione de una manera tímida, retraída, que tenga muchísimo miedo, o con gritos, o con obsesiones que se le van haciendo al niño. O sea, nuestro cerebro es muy inteligente, y aquí lo más importante es que, bueno, cuando dije nuestro cerebro es muy inteligente, es que cerebro y inteligencia y todo es un mismo principio vital, y lo que hace el cerebro en todas nuestras funciones biológicas es proteger al ser humano, es decir, la supervivencia del ser humano, no solo en lo físico, sino también en lo afectivo, en lo emocional, en lo psicológico, en lo social. Entonces, el cerebro va a ir generando desde el niño chiquitito estos caminos neuronales que le va a hacer responder de una manera o de otra, según si se sintió amado y querido o si se sintió rechazado y amenazado. Y siempre buscando que sobreviva. Exactamente, que sobreviva y que tenga un equilibrio en su persona. Bueno, ¿qué te parece si después de la pausa nos dices qué pasa con ese ser humano, con la pregunta que te decía Gerardo? Claro que sí. Se va formando, a lo mejor no tuvo esa seguridad los primeros años. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Volvemos. La ciencia debe tener un fin útil para que tenga sentido. Debe mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Lo importante es que tú dominas el tema y vienes a exponerle algo a la gente. Y es donde la gente dice, wow. Y ya nosotros nada más te llamamos, oye, va la pausa. Okay. Tú sigues en tu idea, conclúyela sin problema y seguimos como ahorita. Perfecto. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Amigos, pues el programa de hoy súper interesante. Estamos hablando con Ángeles Ardavín. Ella es especialista en este tema, neurociencias y afectividad. Y nos estabas diciendo antes de la pausa que el cerebro se va formando y que va generando estos caminos cuando sentimos amor o también cuando sentimos amenaza. Y entonces nos vamos protegiendo lo mejor que podemos para sobrevivir ante estas situaciones. Y es tan increíble que desde el vientre materno podemos empezar a sentirnos amados, podemos empezar a sentir lo que es la protección, la seguridad, el saberme esperado, el saber que alguien que me está dando esa vida, bueno, donde yo estoy viviendo dentro del vientre de mi mamá, me está esperando con todo el amor del mundo y me lo dice y me lo expresa. O empieza a sentir miedo esa mamá y temor, o no estaba esperando ese bebé, o no está contenta. Todo esto nos va marcando, ¿verdad? Claro, Nelly, y obviamente todas estas experiencias pues están en algún lado en el cerebro, pero pues cuando el niño es muy chiquitito están en el inconsciente, ¿no? Y va a hacer que reaccione de una manera o de otra, y esas reacciones no las va a poder controlar, ciertamente, ¿no? Pero también aquí hay una súper buena noticia, que los seres humanos y nuestro cerebro siempre estamos en construcción, es decir, siempre nos estamos reconstruyendo con las experiencias que tenemos y podemos cambiar esos caminos neuronales que se han generado en el cerebro a través de otras experiencias positivas. De tal manera que, claro que es importantísimo, y ahorita vamos a hablar de las neuronas espejo, claro que es importantísimo el apego con los primeros, con papá y mamá, con los progenitores idealmente, o con los cuidadores, pero también alguna persona
que no tuvo una experiencia maravillosa o que tuvo alguna experiencia desagradable, con otras experiencias en la vida y con cariño, aunque sea posterior, estos caminos en el cerebro se pueden como podar y se pueden hacer nuevos caminos neuronales. Y eso es lo que la neurociencia nos ha venido a traer como de una esperanza en la vida. Incluso cuando los psicólogos decimos es que la personalidad básica, las bases de la personalidad se forman entre los 0 y los 7 años de edad, de repente una mamá que su hijo tiene 12 y lo ve con una problemática dice, pues ya la regué, ya se me fueron esos como años, diciendo, ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada. No, la buena noticia Ujú. es que el cerebro es tan maravilloso, que es plástico y que puede irse amoldando a una nueva circunstancia y puede desaprender y reaprender. Entonces, inclusive, muchísimas de las cosas que pudieron haber sido dolorosas o huecos o cosas no superadas en la infancia, se sabe que la adolescencia es una época fundamental, especial y muy sensible en ese sentido para poder recuperar. Entonces, no todo está perdido porque los seres humanos somos perfectibles y no acabamos de hacernos y nuestro cerebro no acaba de conformarse hasta que nos morimos, ¿no? Claro, hay momentos fundamentales donde se puede haber una herida mayor, donde puede afectar mucho más a la persona. Claro que mientras más chiquita es la persona con esas experiencias desagradables, después va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Pero también cuando al niño se le pesca desde chiquito y cuando se atiende a su problemática, y eso es muy importante, no a la problemática de los papás, no a las necesidades de los papás, no a que los demás digan que yo soy un papá extraordinario, que mi hijo es súper bien portado, sino a la necesidad que tiene el niño. Yo siempre les digo, es que los seres humanos somos tan maravillosos, nacemos dotados de tal capacidad que por eso somos los seres superiores de la naturaleza. Aunque a veces no actuemos así, ¿no? Aunque a veces no actuemos así, exacto. Pero somos tan maravillosos que podemos aprender de cada circunstancia de la vida, aún de las circunstancias que son dolorosas, que son tristes, aún si un niño tuvo una infancia complicada por algunas cosas, esa persona tiene elementos y si se le atiende bien y si se siente amado y si se siente aceptado y si siente que alguien lo mira como persona y lo ama por lo que es y atiende a su necesidad afectiva, psicológica, social, física, esta personita va a salir adelante. Puede salir adelante, pero es muy importante que haya alguien que nos tome de la mano, que nos mire como personas y que nos ayude a caminar. Alguien que nos vaya guiando, que haga esa figura, si no fue en su momento mamá o papá y ya no están, pues otra persona, ¿no? Así es. Que haga esa figura y que de alguna forma detone el mayor potencial del ser humano, ¿no? Así es. Y les decía un poquito de las neuronas espejo. Es que ahora hay grandes descubrimientos y el ser humano puede sobrevivir en la Tierra gracias a que tiene neuronas espejo. Y gracias a que a través de las neuronas espejo, él con una relación con su mamá, principalmente cuando nace, o con esta persona cercana, tiene la capacidad de empatizar, de sentir lo que siente el otro, de aprender que si a lo mejor es una personita que tiene un sistema afectivo, depende de su carácter, muy sensible, una amígdala muy sensible y que entonces con cualquier cosita se siente amenazado, esa persona con la que está a través de las neuronas espejo le puede enseñar a sentir seguridad cuando ella siente seguridad. Le puede enseñar a empatizar, a conocer sus sentimientos, pero también a ver, por ejemplo, las intenciones de los demás. Por eso es que un niño chiquito a veces, inclusive a los 2 años de edad, o más o menos a partir de los 10 meses de edad, los niños son sensibles porque ya se dan cuenta que no son uno solo con la mamá, sino que hay otras personas y que son un ente independiente, pero en ese momento se aferran porque es lo que conocen, porque es lo que les da seguridad. Por supuesto. Y hay personas con las que sin conocerla
le da los brazos o está feliz con ella Ujú. porque no siente esta amenaza. Exacto. A través de las neuronas Se siente espejo seguro ahí. y con la mamá ha aprendido a empatizar y a darse cuenta la intención que tiene alguien. Ujú. Y a lo mejor puede identificar cuando alguien no es que no tenga buena intención, pero cuando alguien no empatiza con él, no le Ujú. interesa como bebé o como niño, etcétera, y entonces puede sentir rechazo hacia ciertas personalidades, por Ujú. ejemplo. Y hay que estar muy atentos a eso con los niños. Porque además de ahí parte la intuición, que luego va pasando el tiempo y pareciera que la adormecemos y ya no nos acordamos de esa parte que tenemos todos los seres humanos y que también nos sirve de protección. Así es. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Gracias. Todo conocimiento entra por los sentidos. Aristóteles. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Hoy en el programa tenemos a esta especialista que nos está desarrollando el tema para abrirnos los ojos a cómo se desarrolla la afectividad desde las neurociencias, que además, pues esto nos da mucha luz, el poder decir que hay nuevos caminos, que no todo está perdido, que lo que no adquiriste o a lo mejor aquellas situaciones traumáticas que has vivido no quiere decir que vas a vivir traumado toda la vida. Puedes salir adelante y eso es maravilloso. Por eso por ahí en algún otro programa, creo que fue con Maripaz, que hablábamos desde el punto de vista del arte. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza, porque realmente la perfección, que es Dios, pues nos hizo para que pudiéramos ser perfectos. Nada más que nos vamos alejando de repente en el camino de esta perfección. Pero lo que nos estás diciendo es que podemos aprender, que podemos luchar, que podemos incluso ante las dificultades más grandes, pues cambiar esas dificultades, muchas veces recibiendo ayuda, para sacar lo mejor que tenemos y no quedarnos atorados en aquello que ha resultado traumático. Claro, así es. Y hablando, volviendo al tema de las emociones y de Ujú. cómo se configuran en el cerebro, porque tenemos que entender que las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son reacciones que realmente se dan en conexiones en nuestro cerebro a estímulos. Y estas reacciones son automáticas. Las emociones, de hecho se ha hablado de emociones primarias, emociones secundarias, pero las emociones primarias, que son emociones que todo mundo hemos experimentado, de amor, de odio, de miedo, de angustia, de tristeza, de alegría, se generan en el cerebro a través de estas respuestas que se conforman en elementos bioquímicos que van a dar por el torrente sanguíneo al resto del cuerpo. Entonces, claro, las emociones las sentimos en el cuerpo, pero se generan en el cerebro, ¿no? Y nosotros tenemos en nuestro cerebro esta parte de la corteza cerebral, que es la parte pensante, pero esta corteza cerebral no está independiente del cerebro emocional, que es esta parte de la amígdala, del hipocampo, ¿no? Toda esa zona está relacionada y hay conexiones entre el cerebro racional y el cerebro emocional. Y también está el cerebro primitivo, que es el que nos hace reaccionar a un estímulo, por ejemplo, que nos amenaza muchísimo. Podríamos pensar en la prehistoria, ¿no? El hombre que salía a cazar y de repente veía el mamut, pues, o sea, su cerebro primitivo reaccionaba para defenderse. Y cuando nuestro cerebro primitivo reacciona, hoy en día también reacciona, claro, son esos impulsos sí, claro, si un auto te va a atropellar, supervivencia. brincas, Exactamente, ¿no? O sea, corres y dices, yo nunca había brincado
esta cantidad de metros. Pues sí, Exacto. pero tu cerebro mandó sangre a las piernas para que tuviera la fuerza de hacer eso Y es para quítate salir, o mueres, ¿no? pues claro que te quitas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué son las emociones? Son focos de alerta que nos alertan a cosas que nos pueden hacer daño o que nos pueden hacer perder el equilibrio. De ahí la intuición, ¿no? También. Entonces, son focos de alerta y sin embargo, yo puedo ir en la calle, por ejemplo, y de repente sentir que alguien viene caminando atrás de mí y mi cerebro primitivo me dice, pues corre, pero de repente puedo voltear o puedo hacer alguna cosa y entonces empiezo a hacer conexiones neuronales entre mi cerebro primitivo, mi cerebro emocional y mi cerebro racional. Y a lo mejor es alguien que conozco y entonces ya se baja exactamente Sí, esa baja el tensión susto, en el exacto. cuerpo, baja el susto, pero todo esto se refleja en el cuerpo. Entonces, todas las emociones se producen en el cerebro, pero se reflejan en el cuerpo. O sudamos, o temblamos, o nos ponemos alegres, eufóricos. Es que somos bioquímicos, ¿no? Somos totalmente bioquímicos y somos una unidad, ¿no? De energía que está todo el tiempo funcionando para que estemos bien, para que estemos en equilibrio y buscando, por supuesto, lo que nos va a hacer sentir estar bien, ¿no? Claro que también podríamos decir, a ver, yo a los chavos cuando les doy talleres y cursos les digo, a ver, no todo lo que se siente bonito está bien. Claro. No todo lo que me hace sentir alguna sensación placentera está bien, ¿no? No todo lo que me inquieta o me emociona. Claro, y ahí es donde va también la educación de las emociones, en donde podemos conectar con el cerebro racional y podemos decir, ¿realmente esto me hace bien o me hace daño? ¿No? Y estos mecanismos también se generan desde que somos muy chiquitos, así como la respuesta al estrés o la respuesta al placer, por ejemplo, que también son estos caminos que se van haciendo de respuesta al placer. De tal manera que si nosotros no educamos las emociones de una manera adecuada, en que podamos conocer nuestras emociones, aceptar las emociones, contener las emociones y canalizarlas hacia lo que nosotros queremos, pues entonces podemos ser personas que estamos reaccionando y actuando todo el tiempo desde nuestra emotividad o de nuestra sensibilidad, y a veces los sentidos o la sensibilidad, justamente por esas conexiones que se han gestado en el cerebro, nos podrían engañar. Podemos poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo voy en la carretera y de repente veo un espejismo, pienso que hay agua y freno, pero luego mi cerebro pensante entra y dice, no te preocupes, ¿no? Ya claro, es un efecto normal, ya lo he visto. Es un efecto normal, ya lo he visto y no hay peligro, ¿no? Entonces y sigues alerta. Exactamente, sigues alerta. Entonces, lo primero para la educación de las emociones es entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son porque se producen en nuestro cerebro y se transmiten en nuestro cuerpo. Las sentimos. Exacto. Yo no puedo decir no. No estás enojado, hijito. No puedes estar enojado, porque todos aquí te hemos dado lo mejor para ti. Entonces, el niño puede percibir, entonces yo soy malo. Lo que yo siento es malo, porque yo siento... tengo que negar el sentimiento. Tengo que negar el sentimiento. Entonces, lo primero en educación de emociones es, las emociones son y hay que validarlas. Porque lo que sentimos está bien. Esa emoción, esa respuesta está bien, porque es como nuestro cerebro se está defendiendo o nos está llevando a tener un equilibrio momentáneo. Pero aquí entra mucho también el aprendizaje de esos papás, que si en casa no se valía llorar, pues entonces tú no puedes estar triste. Si en casa no se valía enojarse, porque las niñas bonitas no se enojan, entonces tú no te puedes enojar. Y esos mensajes que de repente recibimos nos pueden confundir muchísimo, porque claro, entonces estoy siendo mal, o sea, no mi emoción está mal, ni siquiera estoy mal yo como ser humano, y lo que me está pasando. Sí, claro, porque siento esto, ¿no? Pues yo siento mal y entonces yo soy diferente a los demás. O soy malo. Claro, soy malo. O soy malo, ¿no? Y ya te enjuicias y te condenas y es todavía peor. ¿Qué te parece si nos aclaras un poco sobre este tema después de la pausa? Claro que sí. La plena comprensión de las actividades y funciones de nuestro cuerpo nos ayuda a vivir mejor. Recuerda que conocerse es básico para saber dónde está nuestra fuerza y dónde está nuestra debilidad. Reflexiona. Se le ha dicho que no siente el enojo. Ahora qué hago, ¿no?
¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en Excelencia Personal hablando de neurociencias y afectividad con Ángeles Ardavín. Y este tema que pues nos pueden surgir muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasa si por mi propio aprendizaje de repente yo le he dicho a alguno de mis hijos, eso que tú sientes está mal o tú estás mal por sentir lo que estás sintiendo? ¿Cómo cambio esta situación? ¿Cómo puedo ayudarme y ayudarles a mis hijos a que reconozcan mejor sus emociones, partiendo de que las emociones son ni buenas ni malas, simplemente están ahí y que sirven para algo? Para eso nos están dando aviso de algo que está pasando, o que me tengo que cuidar, o me tengo que proteger, o que qué padre sentir amor, etcétera, ¿no? Sí, claro, y lo que decías es bien importante, o sea, ¿cómo puedo también aprender yo? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Entonces, si yo soy una persona que cuando era niño o adolescente me enseñaron a reprimir mis emociones, no a canalizarlas, sino a reprimirlas, a decir, no, está mal sentir odio. Claro. Está negarlas, mal sentir Inclusive. miedo. Está mal que sientas ganas de llorar porque tú eres hombre. Y entonces los hombres no lloran y las niñas sí lloran. Y a lo mejor una niña que no es sensible dice, pues yo no tengo ganas de llorar, entonces no soy niña o llorar, cómo, ¿no? Claro. Exacto. Claro. Entonces es muy importante que aprendamos nosotros primero, en nosotros, a reconocer las emociones y también a validar nuestras emociones. Y que nos demos cuenta, si yo soy una persona que he reprimido emociones, lo que pasa cuando uno reprime las emociones es que es como una olla express. Sí. Las emociones se van acumulando. Claro, llega un momento en que a lo mejor hay alguien que me cae mal, pero como yo tengo que ser muy buena y no toda la gente que me tiene que caerme bien, porque a mí me dijeron que era mi culpa que la gente no me quisiera, o que yo no socializara, o que yo no tuviera amigos, entonces yo tengo que ceder a todo para satisfacer las necesidades o los gustos de los demás, etcétera. Qué peligro, imagínate, entonces va a ser una niña que le va a decir que sí a todos, claro. y a todo. Exactamente, que se va a acostumbrar a complacer, ¿no? Claro. Entonces... o que un día va a explotar por estar conteniendo tanto, ¿no? Exactamente, que es a lo que íbamos, ¿no? Esta persona, yo digo, sí, ok, me estoy tragando todo lo que esa convivencia con esta persona que me está haciendo daño, un día voy a explotar. Y a lo mejor el día que explote, pues, o voy a tener una reacción excesiva. Sí, una sobrereacción. Una sobrereacción, claro. A lo mejor lo voy a golpear fuerte o a lo mejor le voy a decir cosas que no le quería decir o que realmente en un momento de mis 5 sentidos no le hubiera dicho a nadie. Claro. Pero en ese momento yo había estado conteniendo las emociones. Y es el clásico día donde dices quedé como loco, ¿no? Exactamente. Sí. Por reprimir las emociones. Entonces, ¿qué podemos hacer para no reprimir las emociones? Contenerlas. Poner pausa para pensar. Porque si la emoción no se puede regular, sí se puede contener, poner pausa y pensar y cuestionarse. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir esto? Hay algo que yo he vivido que estoy volviendo a sentir ahorita con estas palabras de esta persona. A lo mejor a mí siempre me daba miedo los policías, por ejemplo, porque mi mamá me decía que el policía me iba a llevar, ¿no? Y yo cuando voy en el coche me pasa un alto, viene el policía y reacciono muy mal. Y soy un adulto. No puedo contener esa reacción y a lo mejor hasta le agredo al policía. Pero esa es una reacción automática. Pero si yo pongo pausa, respiro, dejo que fluya el oxígeno, dejo que se hagan conexiones entre lo que estoy sintiendo y lo que puedo pensar y razonar y decir, ¿qué me conviene en este momento? Respirar, decirle, sí, oficial, ¿cómo no? Claro que sí, mire, sí me pasé, pero no me di cuenta. Puedo reaccionar de una manera distinta, porque lo que es muy importante aprender, dijimos, lo primero, no hay emociones buenas ni malas, son alertas. Lo segundo, no hay que reprimir las emociones, hay que contenerlas y hacer pausa. Lo tercero es, eso que estoy sintiendo es válido, validar esa emoción, pero eso no quiere decir que yo puedo actuar de una manera
en la que lastime a otro. O sea, se vale, por ejemplo, si alguien me dio un balonazo o me peleé con él en la cancha de fútbol, se vale que yo tenga odio y se vale que tenga ganas de pegarle un trancazo. Más no ir y hacerlo. Pero una cosa es el sentimiento, la emoción, Exacto. y otra cosa es la acción. Entonces, si las emociones no son sujetos de juicio moral, no está bien o mal que sienta una cosa u otro, las acciones que Eso se es derivan diferente. de las emociones Ahí sí sí. son sujetos de juicio moral. Sí, claro, porque si vas y lo matas, va a haber Claro. una consecuencia. Va a ¿no? haber una Grave, consecuencia por y supuesto. está mal tu reacción, ¿no? Ujú. Y pongamos un ejemplo muy sencillo, unos hermanitos, ¿no? Ujú. ¿Cómo educo a mis hijos? Y resulta que el grande es súper, el mayor de mis hijos a lo mejor es muy meticuloso y le gusta armar rompecabezas y le gusta armar legos y tiene sus legos armados, pero tiene una hermanita que es tremenda y que juega fútbol desde chiquitita y que agarra las pelotas y que patea todo. Entonces la hermanita patea el balón y le destruye el lego que ha tardado en hacer 5 días. Ujú. Evidentemente la reacción de este niño, o sea, va a Es de ser, molestia y odio a mi enojo. hermanita, no puede ser, Claro. ¿no? Sí, ¿Cuál? reclúyanla, ¿no? Pues, mamá. ¿Qué puede hacer la mamá en este momento? Entonces, el niño se le abalanza a la hermanita y quiere ahorcarla. Ujú. La mamá, a ver, momento, pausa. Te entiendo, ven. Hay que contener la emoción, ¿no? A lo mejor lo abrazas, te entiendo, te acaban de desgraciar tu Lego, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estás validando la emoción, Claro. pero también estás ayudando a contenerla para que la acción no sea negativa, Sí, ¿no? porque no sea reactivo. Exactamente, para que no sea reactivo, sino el niño aprenda a pensar. Entonces, si tú como papá le dices, no puedes odiar a tu hermanita, porque odiar es una cosa malísima. Sí, o no te enojes, como si no tuviera derecho a enojarse porque le Exactamente. deshicieron el ego. Claro que tiene todo el derecho Así a es. estar fúrico. Así es. Y hablamos del enojo. Fíjate cómo tú dijiste enojo, que es muy importante, y yo dije odio. El niño, ¿qué siente? Si tú le preguntas al niño, a lo mejor dices que la odio. En realidad no la odia, pero está sintiendo un enojo de un tamaño que lo siente como odio. Pero, ¿qué hay en esa emoción, que es una emoción muy negativa, que es un odio? ¿Qué hay atrás? Atrás hay una frustración. Claro. Ujú. Atrás hay un tremendo enojo, ¿no? Pero una frustración de llevo 5 días haciendo esto. Entonces, hay que validar que esta sensación de odio realmente no odia a la hermanita, pero lo está sintiendo ese enojo de un tamaño que podría parecer una emoción tan fuerte como podríamos decir el odio o tan negativa como el odio, y la respuesta podría ser tan negativa, la acción contra la hermanita, como de odio. Entonces, vamos a contener, ¿no? Entonces, por eso a veces en educación algunos dicen, bueno, la hermanita, a ver, le tiraste a tu hermano el Lego, te puedes ir a la esquina, ya la hermanita está llorando porque se siente culpable, la han sentido culpable. Y tú ven acá, te entiendo, estás muy enojado, pero en este momento que estás tan enojado, podrías hacer algo que no es adecuado. Entonces, vamos a platicar, ¿no? Esa es una manera de contener y canalizar esa emoción, ¿no? Entonces, muy importante en la educación emocional, validar la emoción, contenerla y ayudar a que el niño la ponga un poquito más en perspectiva. Y después me gustaría que ustedes me dijeran qué sigue. Después de la pausa, lo pensamos. Recuerda, el desarrollo cerebral es dependiente de la experiencia y la falta de experiencias puede conducir a la muerte neuronal. Por eso, con justa razón, la frase dice, órgano que no se usa, se atrofia. Pasan los hermanitos, pero pasa en la calle. Sí, claro, y pasan los Con el adultos, que y se pasa te en la metió vida. en el coche, Por supuesto. con la esposa que llegó tarde y el esposo sobrereacciona, ¿no? Porque sobrereaccionamos. Y porque andamos luego cargando mucho. Lo que decías, o sea, empieza a acumular y explotas en el peor momento. Exactamente, Y donde sea que vaya a explotar, siempre va a ser desbordado. Entonces, no tiene que ser así. así ¿no? es. Por eso hay que tener un buen banco de inteligencia emocional. Así es, Y enseñarle eso a los chaparros, ¿no? sí. Y a los adultos, pues también, porque hoy en día... todos los-
porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Ángeles, pues hoy nos has dado luz en cómo vamos formando a los hijos y cómo vamos permitiendo o no las emociones que estén presentes y su afectividad. Pienso que también tenemos que trabajar con cambiar esta idea de que a los niños hay que dejarlos libres, porque si no los vamos a traumar, que es mucho la postura actual, moderna, entre comillas, ¿no? Que se propone. A los hijos hay que dejarlos, ellos van a aprender a controlar sus emociones y solitos y no hay que limitarlos. La vida se los va a enseñar. La vida, no es así. Mágicamente, Para pues, eso ¿no? nos tienen a papá y a mamá. Son esa figura que pues ha vivido más, que se supone que sabe más y que ha aprendido, y por eso los papás nos tenemos que preparar para ir guiando y canalizando y, como bien decías, para poder contener estas emociones y no acaben en dramas. Porque, claro, tenemos en la calle a los señores que se van diciendo de groserías, pegando en el coche, se bajan o uno le da un balazo al otro y dices, a ver, ¿qué pasa? No es posible que los seres humanos actuemos de esta forma, porque entonces se empieza a desquiciar lo que es la sociedad. No hay valores, no hay respeto. ¿Y cuál libertad? Estás dejando que todo fluya como si fueras un animal, Y no hay ¿no? convivencia. Y no hay Porque convivencia. para que pueda haber una convivencia social y para que pueda haber una relación sana, como decíamos en un principio, se necesitan límites. Y se necesita que nosotros mismos nos pongamos límites a nuestras emociones. Ujú. Justamente esa es la educación emocional. Y les decía, ¿qué creen que siga? O sea, Ujú. ya contuvimos la emoción en ese Ujú. momento. Ahora, ¿qué hago con esto? Porque Ujú. ahí sigue la emoción. Sí, claro, y uno está molesto y tiene razón de estar molesto y el otro está sentido y no puedes ni castigar a uno ni a otro, ni decir Exactamente. es válido lo que él siente, pero el de acá no. O sea, no puedes con uno atropellar a otro, Así es. porque lo que tienes que hacer es darle su valor a cada uno de los hijos, ¿no? Así es. Entonces, justo el poner un alto es poner alto para pensar. Ujú. Y en ese poner alto para pensar es muy importante respirar, porque cuando estamos enojados y cuando las emociones nos invaden, no respiramos, no hay oxígeno y está muy estresado el cerebro y está muy estresado el cuerpo. Ujú. Entonces, hay que respirar, a lo mejor salir a correr, a lo mejor ir a pintar, es decir, esa emoción tiene que salir de alguna manera. La contenemos un ratito, pero no la podemos contener para siempre. Ujú. Tenemos que canalizarla y sacarla de alguna manera, esa emoción, para que no se desborde, ¿ok? Y que no nos asuste, porque luego no llores, no sientas, no puedes gritar, no te Exacto. puedes Pues no enojar. seas. Es al revés, se vale llorar. Si tú abrazas a un niño que está muy enojado, este enojo y este odio, entre comillas, que sentía, en realidad, si tú lo abrazas, lo contienes y le dices, te quiero, te entiendo, qué barbaridad, yo te voy a ayudar a volver a construir, el niño ya se derrite y empieza a llorar. Ujú. Se vale llorar porque tienes una frustración enorme Ujú. y quiero que sepas que yo te voy a ayudar. Sí, lo ¿no? importante es que el niño en ese momento se sienta comprendido. Exactamente, que se sienta validado en sus emociones Ujú. y comprendido y que tú lo vas a ayudar. Exacto, Y que no se está vale solo. sacar esa emoción, que no Ujú. está solo. Y algo muy importante, que es lo número 3, que es lo que les iba a decir, ¿no? Ujú. Que les pregunté qué sigue. Ujú. Darle nombre a la emoción. O sea, él cree que siente odio porque tiene esa frustración de este tamaño, pero en Ujú. realidad es el darle nombre. Sientes mucha frustración, sientes mucho coraje, sientes hasta tristeza profunda porque ya no está tu castillo que construiste del ego, ¿no? Ujú. Entonces es darle nombre a la emoción, dejar que salga la emoción de otra manera. Hay niños que les encanta jugar fútbol, hay otros que les encanta. Si el enojo es muchísimo, puede haber, o sea, vele a pegar al espiro o ve Ujú. a jugar fútbol y ahorita platicamos de lo que pasó. Una vez que ya salió eso, Sí, que podemos, descarguen, ¿no? ya descargaste, ya hay oxígeno, ya empieza a pensar el cerebro, entra el cerebro pensante. Y entonces sí, ¿por qué crees que tu hermanita lo tiró? Yo creo que lo hizo a propósito. La trae A contra ver, mí, vamos papá. a pensar, exacto, la trae contra mí. Vamos a pensar, ella venía jugando, es Ujú. brusca, no lo vio. ¿Cómo crees? ¿Tú crees que ella no te quiere? ¿Tú crees que ella no le gusta tu Lego? Ujú. Claro que sí. Es ¿no? que la odio y me odia. Ah, no, pues no, ¿verdad? No,
claro que no te odia. Lo que pasa es que ella quiere que salgas a jugar con ella fútbol. Y entonces el niño va entendiendo. Entonces, no estuvo bien que ella lo tirara y ella va a tener su consecuencia. Pero tampoco está bien que tú te le abalances a los trancazos, porque además hay que ubicar que es una niña chiquita, que es lo que quiere, que esto, que lo otro. Sí, pero yo, ¿qué voy a hacer con mi Lego? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ya le di un nombre, luego empiezo a pensar, bajo y pongo en un nivel más adecuado esa emoción y entonces puedo decir, bueno, pues entonces, ¿cómo reconstruyo esto? ¿O cómo le hago para sanar esto que he perdido, recuperar lo que he perdido o sanar lo que me ha herido, ¿no? Sí. Y sé que me puedo ayudar de mi mamá, ¿no? Entonces, por eso es importante la presencia del adulto ahí. claro. Que el niño pequeño no va a poder solito y no se puede dejar a libre albedrío a que sucedan las cosas porque no va a funcionar. Y la O sea, madurez del adulto y el acompañamiento inteligente, como dices, teniendo los elementos. Así tú hablabas es. de regulación, decías un niño pequeño todavía no se sabe regular, no sabe regular sus emociones. Si tiene al adulto, justamente es como va a ir aprendiendo, bueno, el adulto sano que ya decíamos, va a ir aprendiendo a regular sus propias emociones y necesitamos adultos autorregulados para que este mundo pueda funcionar mejor, para que no explotemos, para que no le vomitemos las emociones a otra persona, para que haya respeto, para que haya comunicación y podamos relacionarnos adecuadamente en la sociedad. Claro, y termino con esto. Cuando hay límites, cuando yo tengo límites y cuando aprendo a autorregularme, voy a ser una persona más feliz. Un niño que aprende a autorregularse, que aprende a conocer sus emociones, a canalizarlas, va a ser más feliz, va a tener más amigos, va a empatizar mejor, va a ser un niño más responsable, va a ser un niño más amiguero, que va a poder socializar mejor. Va a funcionar mejor. Va a funcionar mejor y eso le va a dar más equilibrio. Entonces, los límites son importantísimos para que la persona pueda ser feliz y regular las emociones. Es importantísimo para no salirnos de los límites básicos porque yo tengo derechos, yo soy importante, pero los otros también son importantes. Oye, Ángeles, además imaginemos que pudiéramos contar con adultos en una sociedad mexicana donde todos entendiéramos que yo no puedo atropellar los derechos de otro. Donde, ok, me están haciendo una gran injusticia, bueno, no voy a ir a hacer la marcha y parar y deshacerle el día a no sé cuántas personas, porque es un poco eso. Llevado ya a otra escala y a un ámbito de adultos, lo mismo es, no, yo estoy aquí emberrinchado y a mí me deben esto. Y a lo mejor muchas de las cosas que se exigen son legítimas, pero ¿es el vehículo adecuado? ¿Es la forma? Tenemos que ponernos más creativos y encontrar por dónde sí actuar. Claro. Porque de pronto pues estamos como si fuéramos un niño de 3 años haciendo berrinche y que no hay un papá guía. Y entonces en la torre, claro, ¿no? Y tenemos que aprender a ver más allá de nosotros mismos. Exacto. Y saber que todo lo que yo hago, lo que digo, mis acciones y cómo canalizo mis emociones va a tener una repercusión en los demás, en los que están cerca de mí primero y luego en todos los demás y en toda la sociedad. Exacto. No hay manera de que vivamos bien en sociedad si no aprendemos que yo no soy el único importante en esta vida. Exacto, no somos el centro del universo, ¿no? Exactamente. Entonces soy súper importante, pero los demás también son importantes, ¿no? Y en esto es en lo que colabora mucho pues esta inteligencia emocional, que es tan importante educar en los niños como otras áreas de la inteligencia, que es una sola inteligencia y que se conectan unas áreas con otras. Pues ya te estaremos invitando para otra emisión de Excelencia Personal en donde nos hables desde otro punto de vista, porque como bien dices, son muchos aspectos. Hoy nos has estado hablando de afectividad, pero también sería interesante escuchar cómo esta afectividad tiene un impacto en la sexualidad de los seres humanos y se va formando en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Ángeles, por tu presencia. Gracias, Nelly. Gracias, Gerardo. Gracias. Es un placer para mí estar en este programa tan rico. Gracias. Y gracias Sabrosa a la nuestro plática. gracias a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper. Los esperamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Está bien de repente hablar de este ejemplo, hablar de este otro y juntarlo, ¿no? Bonita tarde, amigos.